María José Lubertino, lo primero que le quería preguntar es, como militante política... Ahora ya no sé si puedo decir que soy militante porque se va a tomar a mal, pero en mi época, en el 83, éramos militantes de la vida, así que supongo que desde ahí podemos decirlo. Digo, en su trayectoria desde el 83, usted se incorpora a la política en el 83. 82 para ser exacta, sí. ¿Y cuáles son las mujeres que rescata, que tiene como guía de su militancia política? Bueno, en el inicio era muy difícil porque en realidad, obviamente, Florentina Gómez Miranda, Margarita Malarro de Torres, eran mujeres importantes en mi partido, María Teresa Morini, pero fundamentalmente si nosotros buscábamos como referencia a mujeres de Estado, si pensábamos o soñábamos en ser presidentas, estas mujeres de tan larga trayectoria, bueno, apenas habían llegado en sus años más altos a ser diputadas. Y no había mujeres ministras, no había liderazgos de estas características. Por eso también en ese momento muchas de mis referentes eran primeras ministras extranjeras, Gro Harlem Brundtland, Mary Robinson, digamos que fuimos construyendo una imagen desde estas mujeres. Obviamente en la historia, Alicia Moro de Justo, Eva Perón, pero digamos, no había mujeres en las que mirarse cotidianamente. Ahora, por suerte, yo creo que toda niña, toda adolescente, obviamente es mucho más fácil que diga yo quiero ser presidenta, o que se pueda mirar en el espejo habiendo mujeres tan importantes como Cristina Fernández, las ministras, Bachelet, Dilma Rousseff. O sea, hay una serie de mujeres de estados cercanas, visibles, ¿no? Entonces eso es importante. La gobernadora de Tierra del Fuego, 3 vicegobernadoras. Todavía son pocas, pero van a ser más. Ahora, usted, por ejemplo, ¿cree que la ley de cupo fue útil a esto y le aumentaría el 50%? Hay algunos proyectos, por lo menos he leído algunas ideas de llevarla al 50%. ¿Eso le parece bien? Bueno, en primer lugar, yo creo que la ley de cupo fue imprescindible para romper ese techo de cristal y generar un piso. Incluso es difícil analizar si hubieran ocurrido determinadas cosas si eso no ocurría, pero no tendríamos paridad en el Senado y en la Cámara de Diputados si no hubiera habido cupo. Tanto es así que las 2 provincias que no lo tienen, que son Jujuy y Entre Ríos, que lo siguen resistiendo, de alguna manera no tienen mujeres en esos lugares de decisión. Todavía tenemos muy poquitas intendentas. Yo creo que la ley de cupo fue el piso que permitió que se destacaran mujeres por sus dotes personales. Por supuesto, creo en la paridad, o sea, ya desde la convención, desde la Conferencia Mundial de Beijing del 95, no se habla más de meramente acciones afirmativas, sino de paridad, de igualdad real entre varones y mujeres. Y yo presenté proyectos de ley en el año 2003, cuando compartí el bloque con el senador Giustiniani, entre otros, y con Rivas y con otros amigos socialistas, presentamos varios proyectos vinculados a llevar a paridades 40-60, no es milimétricamente 50 y 50, pero sí creemos en mecanismos paritarios de varones y mujeres. Y, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, yo leía en estos días una información de prensa que decía, bueno, qué notable la cantidad de juezas. Bueno, hoy hay la cantidad de juezas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, no solo porque egresamos mayoritariamente y somos profesoras de Derecho mayoritariamente mujeres, sino también porque nosotros en el 96 en la ciudad pusimos un cupo en el Poder Judicial, obligando a que hubiera mujeres en la Corte y en los tribunales colegiados. Entonces, esas medidas que primero generan cierto... Claro, porque eran obligación, pero luego se transforman en un cambio cultural. Después se transforman en un cambio cultural y todo se ablanda en esa relación de paridad. Le cuento que el senador Rubén Giustiniani ha prometido, luego lo va a contar, que su primera ley, si es gobernador de la provincia de Santa Fe, va a tener que ver con la mujer. En un ratito lo va a revelar. José Antonio. La voy a llevar a la política, sí, inmediatamente. ¿Cómo va a jugar en la interna de la capital del Frente para la Victoria? Porque finalmente no hay listas colectoras, pero sí una interna que promete, ¿no? Vudú, tomada.
y Filmus. Bueno, yo soy candidata, así que habrá que preguntarle a ellos cómo van a Usted es candidata a jefe de gobierno. A mi candidatura. Jefa, sí. Por eso, candidata a jefa de gobierno. Bueno, yo creo que va a tener que configurarse un frente más amplio. Me parece que, digamos, independientemente de lo que era la articulación del Frente para la Victoria, nosotros ya fuimos en una elección anterior como Encuentro Popular para la Victoria, donde hubo una coalición de kirchneristas y no kirchneristas apoyando al gobierno nacional. Y yo creo que si se hizo en ese momento ese esfuerzo de articulación, en esta elección, donde la necesidad realmente de derrotar al PRO o derrotar la derecha se vuelve más imperiosa por estas cosas que vemos en la cotidianeidad. Habría que pedir otro informe sobre las leyes no reglamentadas, porque superan a los vetos. O sea, por un lado hay leyes vetadas, pero por el otro lado hay leyes sancionadas no reglamentadas en su mayoría, que es otro déficit institucional gravísimo, porque después no se cumplen. Entonces, yo creo que va a haber que ampliar y hacer un frente más amplio en la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, primero estamos esperando a que se ponga una fecha de la elección, ¿no? Macri todos los días cambia de opinión, no se sabe, hay ahora una intimación de la Corte para que de una vez por todas se convoque la elección de comunas. Yo soy de la idea de que debería convocarse simultáneamente a jefe o jefa de gobierno y comunas, pero bueno, Macri no sabe si quiere competir como candidato a presidente. Con comunas el mismo día, pero nacional separado. Eso es potestad del Ejecutivo de la ciudad, mandar esta propuesta, y bueno, todavía los bloques no tienen una definición, la mayoría de los bloques no tienen definición, o hay posiciones diferentes dentro de los propios bloques de la oposición en la legislatura, pero de alguna manera es el PRO el que tiene la palabra. Lo que no puede hacer es incumplir con la ley de comunas, ya la Corte de la ciudad se lo indicó. Hablando del PRO y de mujeres, ¿cómo juzgaría la irrupción en la política de Gabriela Michetti? ¿Cómo ha visto su desempeño? Obviamente de una mirada política distinta, pero bueno, me gustaría saber su opinión. Yo creo que no es alguien que tenga una perspectiva de género particularmente, no ha tenido compromiso ni con los temas de las mujeres. En la gestión no se ha visibilizado eso. Creo que la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires es la gestión que menos impronta de género ha tenido, a tal punto de violar la Constitución de la ciudad. Tiene una sola ministra mujer, en los cargos de conducción es el gobierno, de todos los que hubo desde el 96 a la fecha, que menos mujeres tienen cargo de conducción, tiene un 10% apenas en secretarías y subsecretarías, ha desmantelado los proyectos de violencia de género. No nos han permitido durante 2 años consecutivos sancionar la ley de aborto no punible, que en la Ciudad de Buenos Aires mayoritariamente tenemos dictámenes en comisión y no la ponen a tratamiento, más allá del consenso y de que firman los proyectos en comisión, pero después no la ponen en tratamiento. Es decir, no veo demasiada diferencia entre Michetti y Macri en cuanto a su impronta ideológica. En las cuestiones donde cosméticamente podía parecer distinta por la imagen que se pretendió dar de sensibilidad, no la tuvo, porque a pie juntillas reforzó el prejuicio que Macri deslindó en relación a migrantes y a que los servicios de la ciudad no se prestan adecuadamente porque hay demasiados migrantes, por eso no hay vacantes en las escuelas, por eso no hay salud, cosa que es absolutamente falsa porque la población de la ciudad no aumentó, la cantidad de migrantes disminuyó y la mala calidad de los servicios nada tiene que ver con los usuarios y los consumidores, sino con quien presta el servicio, ¿no? Pero en eso Michetti no se diferencia de Macri, yo no veo diferencia. Lo único que, supongo que no es de Boca, eso sería un punto a favor, debo decir. De eso no vamos a discutir, vamos a discutir muy fuerte. Eve Bonafini, ¿cómo mira el rol que está jugando hoy Eve Bonafini en el proceso político? Mire, yo creo, como todas las madres y las abuelas, me parece que han cumplido un rol durante la dictadura y por eso merecen nuestro respeto. Hay distintas posiciones ideológicas entre las madres y las abuelas y uno respeta a las que están a favor del gobierno, a las que están en contra del gobierno, e incluso dentro de las que están a favor o en contra hay matices y diferencias. Me parece muy interesante el proceso en muchas madres y abuelas que no se han quedado exclusivamente en la defensa de los derechos humanos que tienen que ver con las violaciones en la dictadura,
sino que ahora promueven y producen otro tipo de tareas o trabajos sociales que tienen que ver con la defensa de los derechos económicos y sociales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todo el trabajo de cooperativas que se han venido haciendo en varios lugares del país por distintos organismos de derechos humanos a mí me parece muy interesante. María José, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Muy buenas noches. Falta la columna de José.